Capítulo 97. Pensamiento. Pierdes, mi gorilla. En la nítida pantalla gigante, Kaminari se alzaba detrás de mi gorilla, quien seguía paralizado. La mano de Kaminari descansaba suavemente sobre la nuca de mi gorilla, un movimiento que sugería que podría descargar una descarga en cualquier momento. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Mi gorilla sintió el calor de la mano de Kaminari en su cuello, con todo el cuerpo rígido mientras intentaba procesar lo sucedido. No podía comprenderlo. Ni siquiera había visto cuando Kaminari logró ponerse detrás de él. El público, junto con el comentarista presente Mick, quedó igualmente atónito. Mick, siempre curioso, pidió inmediatamente al equipo técnico que reprodujera una repetición a cámara lenta de los últimos segundos en la pantalla gigante sobre el estadio. En la pantalla, todos observaron cómo Kaminari, cubierto de un rayo dorado, se agachó repentinamente y se deslizó bajo el brazo de Midoriya justo cuando éste lanzaba su 100% Smash. El movimiento de Kaminari fue rápido, casi elegante, como una sombra fluida que se deslizara sin ser notada. ¡Guau! La multitud estalló en vítores y exclamaciones de asombro. La precisión de la maniobra de Kaminari dejó atónitos a muchos espectadores. ¿Cómo pudo moverse con tanta fluidez en tan poco tiempo, sobre todo a esa velocidad? Exclamó Present Mick con voz desbordante de incredulidad. Y su timing. El micrófono se fue apagando, como si se hubiera quedado sin palabras. En el momento justo, murmuró Aizawa, el tutor de la clase 1A, en desacuerdo. Su voz era suave, pero la multitud cercana la captó y se quedó en silencio para escuchar su explicación. No fue solo el momento justo. Mig lo miró desconcertado. ¿Qué quieres decir? El momento oportuno no fue la clave aquí. Continuó Aizawa. Kaminari no reaccionó en el momento. Sabía lo que Midoriya iba a hacer antes de que sucediera. Lo anticipó. El público murmuró confundido. ¿Cómo iba a saberlo? Preguntaron algunos. La idea parecía imposible, incluso absurda. La expresión de Aizawa permaneció inalterada al continuar. ¿Recuerdas lo que Kaminari le dijo a Midoriya antes del combate? Le dijo que se preparara y lo animó a darlo todo. Kaminari lo provocó, sabiendo que Midoriya interpretaría sus palabras como un desafío. Con la velocidad abrumadora de Kaminari, Midoriya pensó que no le quedaba más remedio que usar toda su fuerza. La multitud guardó silencio, asimilando el análisis de Aizawa. Incluso algunos héroes profesionales en las gradas intercambiaron miradas pensativas. Esto no fue solo una demostración de habilidad física. Concluyó Aizawa, entrecerrando ligeramente los ojos mientras observaba a Kaminari en el campo. Fue un plan calculado. Cada movimiento de Kaminari estaba diseñado para llevar a Midoriya exactamente a donde quería. All Might, observando desde la grada, apretó los puños. Ahora comprendía que la derrota de Midoriya no se debía solo a la fuerza. La experiencia y el pensamiento táctico de Kaminari eran de otro nivel. Esto es más que una simple diferencia de poder. Murmuró All Might para sí mismo, sintiendo una punzada de arrepentimiento por la derrota de su estudiante. De vuelta en el campo, Midoriya miró a Kaminari. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración y admiración. Liberando su don, dejó que las chispas verdes se disiparan, comprendiendo finalmente dónde se había equivocado. ¿Es cierto? Preguntó Midoriya en voz baja, como si necesitara confirmación. Kaminari soltó el cuello de Midoriya, sonriendo levemente. Sí. No se trata solo de fuerza bruta. Dijo con suavidad. Tienes un don genial, Midoriya, pero necesitas reconocer sus señales. Cada vez que usas ese puñetazo con toda su fuerza, hay un brillo rojo notable. Es como una señal que le dice a tu oponente exactamente lo que viene. Midoriya hundió los hombros y miró su brazo derecho magullado, haciendo una mueca de dolor. Ya veo. Murmuró, aceptando su error. Los vítores del público aumentaron nuevamente y Kaminari miró a su alrededor, dándole a Midoriya una palmadita amistosa en el hombro. Perdí. Dijo Midoriya, volviéndose finalmente hacia Mig, el árbitro. Levantó la cabeza, aunque sus ojos delataban su decepción. Está bien. Dijo Kaminari con una sonrisa, intentando animarlo. Peleaste bien. Midoriya le dedicó una sonrisa agradecida, aunque un poco triste. Gracias, Kaminari. Desde las gradas, All Might observaba con orgullo y arrepentimiento en la mirada.
Había deseado el éxito de Midoriya, pero ver a su alumno aprender de esta derrota fue igualmente valioso. Mientras tanto, en otro lugar, en un escondite poco iluminado, una figura observaba el partido en una pequeña pantalla. Su voz era un murmullo siniestro. Ese Kaminari. Es astuto, más fuerte de lo que esperaba. Dijo Shigaraki, observando cada movimiento de Kaminari con fría intensidad. Tendremos que vigilarlo. De vuelta en la bahía médica, Kaminari observó cómo la chica de recuperación comenzó a atender el brazo herido de Midoriya, con una mirada preocupada en su rostro. Midoriya, ese don tuyo. Es poderoso, pero parece hacerte daño cada vez que lo usas con toda su potencia. Dijo Kaminari con cuidado, intentando no entrometerse demasiado. Midoriya, tumbado en la cama, sonrió tímidamente. Sí. Es un poco difícil de controlar. Todavía estoy en ello. Pero antes de que Kaminari pudiera hacer más preguntas, la chica de la recuperación lo echó de la habitación. Anda ya. Necesita descansar. Dijo, empujándolo suavemente hacia la puerta. Mientras Kaminari salía, miró hacia atrás pensativamente, con su mente todavía en Midoriya. No lo sé. Hay algo diferente en su don. Pensó Kaminari, intentando atar cabos. Podría ser. Pero negó con la cabeza, descartando la idea por ahora. Tenía otro partido que preparar. Mientras tanto, el torneo continuaba. El cuarto partido enfrentó a Iida contra Atsume Mei, del campo de apoyo. Atsume deslumbró al público con sus innumerables dispositivos, convirtiendo el partido en una exhibición de productos, mientras que Iida, aunque nervioso, finalmente se alzó con la victoria. Abandonó la arena con un aire de orgullo y profunda vergüenza. En el quinto encuentro, Ashido Mina se enfrentó a Oyama Yuga. Con su agilidad y rápidos reflejos, Ashido logró superar los ataques láser de Aoyama, asegurando su pase a la siguiente ronda. La multitud vitoreó con entusiasmo mientras los combates continuaban. Entonces, Kaminari se concentró en la siguiente batalla en el campo, una que prometía ser intensa. Tokoyami Fumikage de la clase 1, A contra un estudiante de la clase 1B. Tokoyami, conocido por su oscuro y enigmático don, Sombra Oscura. Había demostrado una habilidad impresionante en simulaciones anteriores. Su don era versátil y poderoso, pero Kaminari y los demás desconocían sus verdaderos límites. Mientras Kaminari regresaba a las gradas, vio a Shinso apoyado en una esquina sombreada. Sus ojos reflejaban una tranquila determinación. Capítulo 98. Esfuerzos y metas. Al ver a la persona que esperaba en las sombras, Kaminari dejó de lado su curiosidad por Midoriya por un momento. Con una sonrisa amable, se acercó y lo saludó. Shinso-kun. Kaminari Denki. Shinso, apoyado en un rincón oscuro, levantó lentamente la cabeza para encontrarse con la mirada de Kaminari. Sus penetrantes ojos triangulares lo estudiaron y, tras un instante, preguntó en voz baja. ¿Qué pasa con la electricidad alrededor de tu cuerpo? Desde la perspectiva de Shinso, el cuerpo de Kaminari estaba envuelto en corrientes doradas erráticas. Oh, esto. Kaminari bajó la mirada, luego volvió a levantarla y respondió con indiferencia. Solo un pequeño respiro, Shinso-kun. Después de todo, hablar contigo es un poco más arriesgado que con la mayoría de la gente. ¿Es eso así? Shinso arqueó una ceja, intrigado. Entonces, ¿se supone que estas corrientes eléctricas te protegen de mí? Kaminari se encogió de hombros. Quizás. Aún no lo he probado. Entonces haz una prueba. Sin dudarlo, Shinso activó su don. La mente de Kaminari se quedó en blanco por un instante, pero casi de inmediato, sintió que recuperaba la consciencia. Los ojos de Shinso se abrieron, confundido. Parece que estuve inconsciente menos de un segundo. Comentó Kaminari, mirando el reloj distante en la pantalla gigante. Volviéndose hacia Shinso, sonrió. Parece que mi seguro funciona. Este era un truco defensivo que había desarrollado tras su primer encuentro con el don de Shinso. Al tener finalmente la oportunidad de probarlo con el propio Shinso, no pudo evitar sentirse un poco complacido. La idea era simple. Dado que liberarse del control mental normalmente requería una sacudida física, se preguntó si las corrientes eléctricas que fluían dentro y fuera de su cuerpo podrían proporcionar esa sacudida automáticamente. Básicamente, al estimular continuamente su cuerpo con electricidad, podría potencialmente perder todo control mental.
ya fuera movimiento de alta velocidad o modo de alto voltaje. Ambas técnicas tenían el efecto pasivo de interrumpir otros dones. G. Shinso soltó una risa seca. Justo como pensaba. Una vez que la gente conozca mi don, será mucho más difícil usarlo con eficacia. Aunque había logrado controlar a Uraraka Ochako en la ronda anterior, no lo había considerado una estrategia fiable. Ese éxito le pareció más bien una casualidad. Cierto. Kaminari asintió y luego preguntó, ¿y por qué te uniste al festival deportivo? No pudo evitar expresar su curiosidad. Si tuviera un don como el tuyo, probablemente lo mantendría oculto. Si lo usara, solo sería como una carta de triunfo, algo que sacar en un momento crítico. Competir en un evento público como este, donde todos pueden ver tus habilidades, no parece la mejor estrategia. El rostro de Shinso se oscureció, sus brazos cayeron de su posición cruzada mientras apretaba fuertemente los puños. ¿Crees que todos son como tú, bendecidos con algún don llamativo? Dijo, con la voz teñida de amargura. Kaminari ladeó la cabeza, sorprendido. ¿Quieres saber por qué estoy aquí? Porque este festival es mi única oportunidad. Si me va bien, quizás me transfieran al curso de héroes. La voz de Shinso se tensó, su frustración se desbordó. Por mi don, siempre me he quedado atrás, obligado a observar desde la línea de salida mientras otros avanzan. Si no tengo un impacto aquí, si no destaco ahora, mi objetivo de convertirme en un héroe quedará fuera de mi alcance para siempre. Bajó la mirada y su voz se convirtió en un murmullo lleno de resentimiento. Pero alguien como tú, un genio con un don poderoso, no entendería lo que se siente. Kaminari no discutió. No sentía la necesidad de hablar de los años que había dedicado a perfeccionar sus habilidades. No significaría nada para Shinso y probablemente solo parecería una fanfarronería. En cambio, preguntó. ¿Puedo preguntar cuándo te diste cuenta de que tu don dificultaría el acceso al curso de héroe? Shinso dudó un momento y luego respondió. En mi primer año de secundaria, revisé los detalles del examen de admisión a la UA y vi el énfasis en las habilidades prácticas. ¿Y qué hiciste en los años siguientes? La mirada de Kaminari se desvió hacia el campo de abajo, donde Tokoyami y un estudiante de la clase B ya estaban enfrascados en una batalla. Pero su pregunta estaba claramente dirigida a Shinso. ¿Qué hice? Repitió Shinso, con tono molesto. ¿Qué podía hacer? Mi don no funciona con robots. Entonces. Kaminari se giró para mirarlo directamente con voz tranquila. Tras darte cuenta de las limitaciones de tu don, ¿no pensaste en cómo compensarlas? Estos últimos 3 años, preparaste 2 planes B. Aspirar tanto al curso de héroes como al curso de estudios generales, y esperar que algún día, en un festival deportivo, tuvieras la oportunidad de tomar un atajo. Sí. ¿Había otra opción? La expresión de Shinso era desafiante, pero su voz se suavizó, como si se cuestionara a sí mismo. En realidad, sí. Kaminari volvió a mirar el campo. Si yo fuera tú, no habría desperdiciado esos 3 años. Habría entrenado esgrima, tiro con arco o cualquier otra habilidad para compensar las limitaciones de mi don. Incluso si tuvieras que practicar por tu cuenta, hay muchos centros de formación y profesionales de héroe. Podrías haber encontrado a alguien que te enseñara. Kaminari apartó la mirada de la pelea. El encuentro fue desequilibrado, con Tokoyami dominando como se esperaba. Si tu don no funciona bien en el examen práctico, entonces confía en otras habilidades para obtener suficientes puntos. Usa cualquier herramienta que tengas, ya sea un arco, una espada o cualquier otra cosa. Por supuesto, todavía puedes tratar este festival deportivo como tu plan B, pero solo después de haber dado tu mejor esfuerzo en todas las demás áreas. Se volvió hacia Shinso, cuyo rostro ahora estaba ensombrecido y su expresión era ilegible. Entonces, desde mi perspectiva, eres alguien que habla de sueños y metas, pero no entiende lo que realmente significa el esfuerzo. No hay objetivo sin esfuerzo. Un examen de admisión no te salió como esperabas, así que elegiste tomar un atajo. ¿Qué harás cuando te enfrentes a obstáculos mayores en el futuro? ¿Seguir buscando atajos? Shinso bajó la cabeza, absorbiendo las palabras de Kaminari en silencio. En ese momento, la multitud estalló en vítores cuando Tokoyami obligó a su oponente a salir del ring. Los vítores se hicieron más fuertes, resonando por toda la arena.
Cuando el ruido finalmente se calmó, Shinzo habló de nuevo, su voz apenas por encima de un susurro. En la segunda ronda me enfrentaré a Shoto Todoroki. Sé que perderé. Kaminari asintió. Sí, Todoroki no caerá en tu don como Uraraka. Es demasiado consciente de su entorno. Al darse la vuelta para irse, Kaminari sintió una punzada de decepción por Shinzo. Esperaba más de alguien que parecía tan decidido. Pero al empezar a alejarse, la voz de Shinzo lo detuvo. Una última cosa. ¿Es demasiado tarde para trabajar duro ahora? Kaminari hizo una pausa y luego respondió suavemente sin mirar atrás. No lo sé. Pero te sugiero que hables con el señor Aizawa. Tiene un don similar. Capítulo 99. Explosión más allá del límite. Oye, Kaminari. Mientras Kaminari regresaba al área de asientos, Tetsu, que había estado escudriñándolo entre la multitud, inmediatamente lo saludó con una sonrisa y señaló el asiento que había reservado. Oye, te guardé un asiento en primera fila. Genial. Tengo muchas ganas del próximo partido. Es el turno de Bakugo. Respondió Kaminari, saludando con la cabeza a Kyoka, Momo y los demás mientras se sentaba junto a Tetsu. Miró a su alrededor, preguntándose. ¿Ya bajó Bakugo al campo? Sí. Respondió Kirishima desde la fila de atrás, con curiosidad. Por cierto, ¿alguien sabe qué tipo de don tiene esa chica Shiozaki de la clase B? Asui y los demás intercambiaron miradas vacías y luego negaron con la cabeza. Justo entonces, Monoma, de la clase B, asomó la cabeza por detrás de la pared cercana, sonriendo con suficiencia. En serio, ustedes, los de la clase A, son muy arrogantes. Ni siquiera conocen el don de su oponente, ¿eh? Solo porque han luchado contra villanos, se creen intocables. Oh. El representante de la clase B, Kendo Itsuka, apareció rápidamente y, claramente exasperado, arrastró a Monoma hacia atrás con una sonrisa de disculpa. Lo siento, todos. Luego miró hacia el campo, por donde Shiozaki salía del oscuro túnel. Pero, para que lo sepan, es muy fuerte. No la subestimen. Quizás. Murmuró Kaminari, dirigiendo su mirada hacia la intensa expresión de Bakugo al otro lado del estadio. Pero probablemente se avecinan los verdaderos fuegos artificiales. El combate comenzó con vítores del público y los enérgicos comentarios de Present Mic. Bakugo entró a la arena de cemento, mirando hacia las gradas. Por un instante, su mirada se posó en Kaminari y Todoroki. Sus recientes actuaciones le recordaron la rápida y aplastante victoria de Kaminari y la potencia casi sin esfuerzo de Todoroki. Apretó los puños, furioso. Estaba decidido a dejar huella, a ganar de una forma que no dejara lugar a dudas sobre quién era el más fuerte. No voy a perder contra ellos. Soy el más fuerte de la clase A. La voz de Present Mig resonó por todo el estadio una vez más, y la emoción del público aumentó ante la presencia de Bakugo. No habían olvidado su explosiva destreza durante la batalla de caballería. Hombre, espero que vuelva a hacer ese movimiento. Sí, esa explosión masiva fue épica. No es probable. Esta vez se enfrenta a una chica, así que ni hablar de ir a por todas. Es cierto que actúa con mucha impulsividad, pero aún así está aquí para ser un héroe, ¿verdad? Sí, es movimiento. Solo alguien como Kaminari Denki o Shoto Todoroki podría manejar ese tipo de poder. No, mi gorilla también es muy fuerte. ¿Viste el puñetazo que dio en el primer asalto? La charla se calmó cuando Present Mic anunció el inicio del partido y todas las miradas volvieron al campo. Si quieres hacer una declaración, entonces hazlo con todo. La mirada de Bakugo se endureció al observar a Shiozaki, cuyo porte sereno irradiaba un aura casi santa. Su expresión se transformó en una mueca feroz. Ve a toda velocidad y aplasta al oponente. Auge. Sin dudarlo un segundo, Bakugo saltó por los aires, usando sus explosiones para impulsarse hacia arriba. Luego, con una serie de ráfagas rápidas a izquierda y derecha, giró a toda velocidad, acercándose a Shiozaki como un infierno en espiral. Para la multitud, parecía como si Bakugo hubiera desaparecido, reemplazado por un torbellino horizontal de llamas y humo. ¿Tornado explosivo?, murmuró Kaminari, con los ojos abiertos mientras observaba el espectáculo. ¿De verdad es posible usar un don así?
usando el retroceso explosivo para estabilizarse en pleno giro mientras generaba un torbellino de alta temperatura, fue una notable demostración de precisión y potencia. ¿De verdad está calculando todo esto o es puro instinto?, se preguntó Kaminari, impresionado. Su propio estilo de lucha se basaba en un control preciso y minucioso de su electricidad, mientras que Todoroki podía desatar un poder abrumador gracias a la afinidad natural con su don. Pero Bakugo era una mezcla de ambos. Su naturaleza agresiva y sus instintos de combate innatos le permitían usar sus explosiones con efectos devastadores. El movimiento de Bakugo dejó a los estudiantes de la clase B visiblemente inquietos. Su técnica irradiaba peligro, y era evidente que no se contendría. Vamos, Shiozaki. Bloquéalo. Detén a ese maníaco con tus enredaleras. En el campo, Shiozaki se giró para encarar el ataque de Bakugo. Extendió los brazos, su cabello verde se clavó en el suelo y brotó en un bosque de enredaleras espinosas que se abalanzaron para interceptarlo. La escena se parecía a la anterior de Todoroki, hice barraje. Aunque a menor escala. Aún así, las enredaleras de Shiozaki llenaron rápidamente toda la arena de concreto. Sin embargo, para su sorpresa, su muro de enredaleras no pudo resistir el ataque giratorio de Bakugo. Cada vez que sus enredaleras se acercaban a él, eran destrozadas por las ondas de choque de sus explosiones o quemadas por el calor abrasador. Un contador natural. Desde la cabina de comentarios, Aizawa-sensei entrecerró los ojos, analizando la escena. El don de Bakugo genera un calor y una presión intensos, lo que lo convierte en una amenaza natural para los dones vegetales. Sumado a su mayor poder físico, Shiozaki no tiene muchas posibilidades en un enfrentamiento directo. Idiota del trueno. Mitad y mitad. Bakugo bullía en su mente, mientras los rostros de Kaminari y Todoroki pasaban ante él. Observa con atención. Soy yo, superando mis límites. Nunca seré más débil que tú. De ninguna manera. Con un último grito desafiante, Bakugo desató toda la fuerza de su mano derecha en una explosión cegadora, cargándola al máximo mientras se estrellaba contra la barrera de enredaleras de Shiozaki. Obus. Super explosión. Auge. La explosión fue tan intensa que el suelo de hormigón desapareció bajo una nube de humo negro y escombros. Una ola de aire caliente abrasador inundó la arena, dejando atónito a todo el público. La gente respiraba con dificultad, pues la enorme presión de la explosión los dejó momentáneamente sin aire. Sombreros, objetos sueltos y cualquier cosa que no estuviera sujeta fue lanzada por los aires como consecuencia. La onda expansiva de la explosión tardó casi 10 segundos en amainar. Cuando el humo finalmente se disipó, Bakugo se quedó solo en el centro de un enorme cráter, con el brazo derecho colgando flácidamente por la tensión. El hormigón a su alrededor estaba completamente quemado, dejando al descubierto la tierra cruda que había debajo. La arena, antes plana, era ahora un escenario de devastación absoluta. ¿Qué? ¿Dónde está Shiozaki? Ni hablar. Eso fue demasiado. Sí, para ser tan duro con una chica. ¿De verdad quieres ser un héroe? ¿Intenta matar a Shiozaki?, gritó Monoma furioso desde la sección de la clase B. Por primera vez, su antipatía por Bakugo era genuina e intensa. Entre el público, algunos empezaron a murmurar quejas, mientras que los chats en línea se llenaron de comentarios furiosos. Pero esta vez, Aizawa-sensei no intervino para calmar los ánimos. Incluso él tuvo que admitir que Bakugo quizá se había excedido. Aunque era respetable tratar al oponente con seriedad, el ataque de Bakugo claramente había excedido los límites de una simple competencia. Esta fue una explosión que superó sus límites habituales, una que podría haber sido letal si Shiozaki hubiera sido atrapado en ella. Sin embargo, Bakugo no pareció inmutarse ante las críticas. Su atención se centró únicamente en Kaminari y Todoroki, quienes lo observaban desde la grada. Seré yo quien supere a All Might y me convierta en el héroe más fuerte. Mientras tanto, Aizawa-sensei vio a Shiozaki parada a salvo en el borde de la arena, con el profesor de la clase B a su lado. Afortunadamente tomamos precauciones. En el último segundo, el profesor de la clase B, Blackin, usó su don, manipulando su propia sangre para formar una cuerda y poner a salvo a Shiozaki. Incluso creó un escudo rojo sangre para absorber cualquier impacto restante de la explosión de Bakugo. Aizawa suspiró al darse cuenta de que la intensidad de los partidos había aumentado más allá de las expectativas de todos.
Tendré que supervisar yo mismo la próxima pelea de Kaminari y Todoroki. O mejor aún, tal vez All Might debería vigilarlos también. Con ese pensamiento, Aizawa se levantó de su asiento y se dirigió silenciosamente a la puerta. Present Mig lo notó y lo llamó, sorprendido. Oye, ¿a dónde vas? Para encontrar al director. Capítulo 100. La batalla de las convicciones. Tetsu, Kirishima, después de ver el movimiento de Bakugo, ¿creen que sus dones podrían con él? Preguntó Kaminari en voz baja, observando a Bakugo mientras rechazaba obstinadamente la ayuda del robot de transporte, sosteniendo su cuerpo exhausto y avanzando lentamente hacia el pasillo. Tanto Tetsu como Kirishima guardaron silencio. Si bien sus dones les otorgaban una gran capacidad defensiva, no significaba que fueran invencibles. Si excedían sus límites, podían resultar heridos o algo peor. ¿No crees que puedas con eso, verdad? Continuó Kaminari, dirigiéndose a la comprensión tácita de los estudiantes de la clase 1, a que lo rodeaban. Entonces sea hora de pensar en cómo lidiarías con ataques de esa magnitud. Tetsu y Kirishima intercambiaron miradas. Tras un instante, Kirishima esbozó una sonrisa decidida, extendiendo instintivamente la mano para tocarse el pelo teñido de rojo. Para mí, solo hay un camino a seguir, declaró Kirishima con seguridad. Y es seguir llevando mi endurecimiento a nuevas alturas. Estoy comprometido con esta ruta. Igual que mi ídolo, el héroe aguerrido. Crimson Riot. Si no soy lo suficientemente fuerte, entonces me haré más fuerte, lo suficientemente fuerte para soportar cualquier cosa que se me presente. Se giró para mirar a Tetsu, quien solía compartir sus metas e ideales. A ti te pasa lo mismo, ¿verdad? Tetsu guardó silencio. Si le hubieran hecho esta pregunta antes, su respuesta habría sido idéntica a la de Kirishima. Pero después de pasar tiempo con Kaminari y recibir la guía de Daimon Sensei, su perspectiva empezó a cambiar. Ya no se centraba únicamente en la fuerza y la defensa. Ahora, estaba pensando más en técnica y versatilidad. Oye, Tetsu. Kirishima alzó la voz, sorprendido por la vacilación de su amigo. ¿No me dijiste una vez que querías competir conmigo por el título de héroe más fuerte del futuro? Al principio, el desafío de Tetsu incomodó a Kirishima. Pero con el tiempo, aprendió a apreciar tener un rival, alguien con los mismos objetivos y convicciones. Pero ahora Tetsu estaba dudando. ¿Qué significaba eso? Había renunciado a ser un hardcore. Si ese fuera el caso, entonces Kirishima no podría evitar sentirse decepcionado. Te lo digo, Tetsu. Para ser el más fuerte, hardcore héroe, tienes que tener las defensas más duras. Es la única manera. La mirada de Tetsu se volvió firme al ponerse de pie, encontrando la intensa mirada de Kirishima. Ser el más fuerte. Hardcore. Ser un héroe no significa tener el don más fuerte. Se trata de fuerza total. El rostro de Kirishima se retorció de frustración, con las venas abultándose en su cuello. Agarró a Tetsu por el cuello, reforzado por su don. ¿Qué sentido tiene ser un héroe incondicional sin ser el más duro que existe? Recuerda esto, dijo Kirishima con la voz cargada de convicción. No importa cuál sea tu don, si vas por el camino del hardcore, solo hay una manera de avanzar: hacerte cada vez más duro. Así lo demostró Crimson Riot. Bang. Crack. Con su cuerpo endurecido por su Kiruk, Tetsu agarró firmemente la mano de Kirishima, sacándola de su cuello mientras se mantenía firme. Voy a seguir mi propio camino, el de Kirishima, no el de Crimson Riot. Dicho esto, soltó a Kirishima y se giró, dirigiéndose a la salida. Su siguiente combate estaba a punto de comenzar. Vamos. Te mostraré cómo es mi camino. Sonido metálico. Kirishima, por lo general tranquilo, claramente no estaba dispuesto a ceder ante este tipo de principios. Para él, el camino del hardcore era algo sagrado, no algo que se pudiera redefinir por capricho. Apretó los puños con tanta fuerza que el sonido del metal chocando reverberó, y siguió a Tetsu hacia la arena. Su expresión furiosa atrajo miradas preocupadas de sus compañeros de clase. Kirishima. Lo llamó asido, pero él la interrumpió bruscamente. Solo hay un camino hardcore. Puede seguir su propio camino si quiere, pero no puede decidirlo. Hardcore. El término hardcore solo puede usarse para describir el camino que Crimson Riot abrió.
Dicho esto, se dirigió hacia el corredor de entrada designado, con una concentración intensa. Kaminari, ¿crees que estarán bien?, preguntó Kyoka con voz preocupada. Sí, parecía que se estaban peleando de verdad, añadió Momo, con la preocupación reflejada en su rostro. Kaminari asintió para tranquilizarlos. No se preocupen, habrá 3 profesores vigilándolos durante el partido. Luego miró hacia el campo, mientras su propia emoción crecía. Esto es lo que llamaríamos una verdadera batalla de convicciones. Entre los dos, Kaminari se sintió más de acuerdo con Tetsu. Adoptar un enfoque más versátil le parecía más realista que centrarse solo en la durabilidad. ¿Pero qué es exactamente el método de Tetsu? Se preguntó intrigado. Para entonces, el estadio de cemento, recientemente destruido por la batalla de Bakugo, había sido restaurado a su estado original por el cemento sensei de la escuela. Al mismo tiempo, la voz resonante de Present Mic volvió a llenar el aire. El octavo combate de la primera ronda, un enfrentamiento entre 2 quirks de poder puro e imparable. En la pantalla grande, ambos competidores aparecieron uno al lado del otro, en poses similares, lo que hizo reír al público. Representando el espíritu inquebrantable del acero. Es Tetsu. Y frente a él, encarnando la voluntad de una roca inquebrantable. Es Kirishima Eijiro. Pero a pesar de las entusiastas presentaciones de Present Mic, ni Tetsu ni Kirishima respondieron. La tensión entre ellos era palpable, como una tormenta a punto de estallar. La mirada de Kirishima estaba llena de desafío, mientras que los ojos de Tetsu permanecieron tranquilos y decididos. Comenzar. Auge. Tienes que mostrar respeto por el camino Hardcore y Crimson Riot, gritó Kirishima, con los brazos endurecidos, mientras cargaba hacia adelante, con la furia impulsando sus movimientos. ¡Bam! Con todo su cuerpo transformado en acero, Tetsu cargó hacia adelante sin dudarlo, enfrentando el ataque de Kirishima de frente. Claro que lo respeto. Pero mi decisión sigue siendo la correcta. Bajo la atenta mirada de 120.000 espectadores, estos 2 jóvenes decididos, cada uno impulsado por sus propias creencias, rugieron y se enfrentaron en el centro del ring. Auge. Sus puños, uno endurecido como piedra y el otro brillante como metal pulido, chocaron con una fuerza que chispeó y crepitó en el aire. Su fuerza está a la altura, exclamó Present Mic por el micrófono, y su entusiasmo se extendió por todo el estadio. La multitud estalló en vítores, emocionada por la intensidad del partido. Tan pronto como sus puños se separaron, Kirishima, todavía furioso, volvió a atacar, impulsando su puño endurecido hacia adelante. ¿Qué es este método del que hablas? ¿No es este el verdadero camino del hardcore? Entonces te mostraré a qué me refiero con mi camino, replicó Tetsu, cambiando de postura mientras se preparaba. Adoptó una postura de judo, observando cómo Kirishima cargaba imprudentemente. Justo cuando Kirishima acortaba la distancia a menos de 2 metros, Tetsu hizo su movimiento. Deslizando su pie derecho dentro de la pierna derecha de Kirishima, Tetsu giró su cuerpo, agachándose para esquivar el puñetazo de Kirishima. Con la mano derecha, sujetó a Kirishima por debajo del brazo izquierdo y se inclinó hacia él, aprovechando el impulso de Kirishima en su contra. Luego, con un giro de sus caderas, Tetsu lanzó a Kirishima al aire, estrellándolo contra el piso de concreto. Chocar. Cuando la espalda endurecida de Kirishima golpeó el suelo, el piso de la arena se hizo añicos bajo él, astillándose como si estuviera hecho de baldosas frágiles. Tetsu exhaló un suspiro tranquilizador y miró al aturdido Kirishima. Para ser el más fuerte, se necesita más que solo tenacidad. Se necesita combinar técnica, fuerza y durabilidad en una sola pieza. Puede que no tenga el kill más difícil, pero seré el más fuerte de la historia. Kirishima, recuerda esto. Estoy siguiendo el camino de lo inquebrantable. No solo el más difícil. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.